Bienvenidos a la clase de hoy. En el día de hoy vamos a ver la clase de sociales y vamos a ver lo que fue la República Liberal. Pero antes de ello remontémonos, recordemos lo que fue anteriormente. Estuvimos viendo acerca de la hegemonía conservadora. ¿En qué consistió? Fue el periodo en que los conservadores rigieron o gobernaron a Colombia. Eso sucedió entre los años 1886 a 1930. Durante ese periodo, exactamente 44 años que estuvieron gobernando, sucedieron varios acontecimientos en los cuales estuvimos estudiando, como fue la Guerra de los 1000 días, la pérdida de Panamá, la masacre de las bananeras. Fueron acontecimientos que llevaron a que los conservadores perdieran, como se dice, descrédito, no creyeran en ellos, hubieron elecciones y de ahí comenzaron a gobernar los liberales. Recordemos que ese periodo fue de entre los años 1886 a 1930, 44 años que ellos gobernaron. Pero ahora vamos a ver quién empieza a gobernar y fuera de eso, qué sucedió durante esos años que gobernaron los liberales. Entonces, vamos a lo que se llamó la República Liberal. Entonces allí, como vemos, ellos gobernaron de 1930 a 1946. Se le llamó la República Liberal, ya que es un periodo de la historia colombiana comprendida entre los años 1930 y 1946, en el cual el poder permaneció en el Partido Liberal. ¿Qué fue la República Liberal? Como vimos ahora, fue ese periodo comprendido en el cual ellos gobernaron. Estuvo a cargo del gobierno, estuvieron a cargo de la presidencia, los ministerios y todas las instituciones públicas estuvieron sin la participación conservadora, sino a manos de los liberales. Vamos a ver que hubieron varios acontecimientos durante ese periodo, como en 1932 la guerra con el Perú, en 1936 hubo una reforma constitucional de la Constitución de Colombia. En 1938 a 1939 a 1945 estuvo lo que fue la Segunda Guerra Mundial y en 1946 finalizó la República Liberal. Como vemos, en ella, en esta República Liberal, estuvieron varios candidatos. Y como se viene mencionando allí, el primero fue Enrique Olaya Herrera, que fue el único candidato por el Partido Liberal, lo que significó el regreso al poder por parte de ellos, ya que en cambio los conservadores presentaron no solo uno, sino dos, que fueron Andrés Vázquez Cobo y Miguel Abadía Méndez. Aquí vemos la imagen de los 4 presidentes que estuvieron durante ese periodo de la República Liberal. El primero fue Enrique Olaya Herrera, desde 1930 a 1934. Alfonso López Pumarejo, de 1934 a 1938. Eduardo Santos, de 1938 a 1942. Y de 1942 al 45 volvió a gobernar Alfonso López Pumarejo.
Vemos y vamos a ver cómo durante todo este tiempo se presentaron varios hechos que marcaron la historia de Colombia de manera definitiva. Como le habíamos mencionado, uno fue la guerra con el Perú. En 1932, las tropas peruanas invadieron Puerto Leticia, sobre el río Amazonas, y eso provocó un conflicto entre Colombia y Perú, el cual despertó un gran patriotismo, y allí fue cuando Colombia perdió también parte. Colombia, como hemos visto, fue perdiendo varios territorios. Primero perdió a Panamá y ahora también perdió parte que fue cogido por Perú. Otro acontecimiento importante fue la reforma constitucional de 1936. Este fue bajo el mandato de Alfonso López Pumarejo. Él llevó a cabo una reforma importante de la Constitución de 1886, que era el que regía en ese momento. Y también durante ese tiempo estuvo la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra mundial participaron varios países como Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Alemania, Italia y Japón. Los liberales permanecen en el poder durante ese tiempo, del 30 al 46, e intentaron modernizar al país a través de diferentes reformas. El primer presidente que se tuvo de ese tiempo fue Enrique Olaya Herrera. Era un político colombiano que había nacido en Guateque, Boyacá. Había estudiado en la Universidad de Bruselas y desde pequeño había sido periodista. Estos fueron durante el gobierno de Olaya Herrera. Se define como un gobierno de concertación nacional, en el que liberales y conservadores comparten los cargos públicos, en el que las distintas tendencias llegan a trabajar, como se dice, juntas sin haber enfrentamientos. Obras que se realizaron durante este mandato: construcción de carreteras, ferrocarriles. Algo que también se hizo fue que se estimuló la educación pública y en especial el progreso del magisterio. Estimuló la producción de petróleo en el Catatumbo, se hicieron construcciones en los puertos de Barranquilla y Buenaventura. Las medidas laborales que se hicieron durante este gobierno, él se interesó realmente en que los trabajadores se beneficiaran y había leyes que obligaban al descanso dominical, vacaciones remuneradas, el estímulo del empleo a través de obras públicas y ya la jornada de trabajo se bajó a 8 horas. Guerra con el Perú. En 1932, las tropas peruanas invadieron, como decíamos anteriormente, Puerto Leticia, que estaba sobre el Amazonas, y en ese hecho se provocó un conflicto entre el Perú y Colombia. Para 1933, la ciudad había sido recuperada por el ejército y los gobiernos de Perú y Colombia, entonces ahora ya delimitaron definitivamente la frontera mediante una firma de un protocolo del Río de Janeiro, un acuerdo que se hicieron entre los dos países. Durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera se fundó la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, con el fin de ayudar a los pequeños agricultores, y el Banco Central Hipotecario para la financiación de las viviendas de la clase media. Durante este gobierno, se dice que Enrique Olaya Herrera fue el primer, como dice, presidente que hubo en 1930.
Recordemos que se llamó la Concentración Nacional, ya que tenía conservadores y liberales en el mando. Fortaleció la parte económica y se recuperó la crisis de la cual venía Colombia. Permitió la creación de sindicatos que eran grupos de trabajadores haciendo valer los derechos, estableciendo jornadas de trabajo de 8 horas. Algo que también hizo Enrique Olaya Herrera fue que implementó la cédula de ciudadanía para los mayores de 21 años. Y como vimos en la anterior, delimitó, como dice, la parte fronteriza entre Colombia y Perú. El que lo siguió en ese mandato fue Alfonso López Pumarejo. Él fue presidente de Colombia en 2 ocasiones. Primero, de 1934 a 1938 y luego de 1942 a 1946. Su gobierno adelantó la Revolución en Marcha, que reformó la Constitución de 1886. Vamos a ver lo que él hizo durante su gobierno. El Estado estaba facultado para intervenir en la actividad económica con el fin de racionalizar la producción y distribución de la riqueza. Él quería adelantar una reforma que desarrollara el capitalismo en Colombia. Y esa fue la reforma tributaria. Fortaleció el sistema tributario, obligando a las grandes empresas a aumentar sus impuestos. Se elevó el impuesto a la renta, se consiguió que las rentas consolidadas por posesión de capital fueran gravadas. Quiere decir que los que tenían capital o, por decir, propiedades, tenían que comenzar a pagar un impuesto sobre ellas. La reforma agraria. La ley 200 de 1936, o ley de tierras, como se le conoció, fue el instrumento jurídico mediante el cual se llevó a cabo un tipo de reforma agraria. ¿En qué consistía? Se consideraba baldíos los terrenos que no eran explotados económicamente y las tierras que duraran durante 10 años sin explotarse o no estuvieran ocupadas, pasarían, se las quitarían a esas personas y pasarían como dominio de la nación. Y como muestra de otro lado, los baldíos cultivados se reconocían como propiedad del colono, a menos que se comprobara la existencia de títulos de propiedad. En otras palabras, a los campesinos o a las personas que cultivaban esa tierra, si ellos demostraban que era de ellos, no se las quitaban, sino como la estaban dándole uso, les daban propiedad a ellos, escrituras de propiedad. Y si era dueño otro y un campesino lo trabajaba y ese campesino pasaba más de 5 años trabajando, esa tierra pasaba a ser de él. En cuanto a la función social, el derecho a la expropiación por parte del Estado por motivos de interés social, lo que vimos ahora. Si un terreno no lo utilizaban, no lo cultivaban, sino lo tenían allí, como dice, de engorde, para subirle precio, el Estado se los quitaba y se los daba a aquella persona que lo estaba cultivando. En cuanto a las medidas sociales, la política social que condujera al aumento del consumo de la clase trabajadora y, en consecuencia, beneficiosa para el desarrollo de la industria, al permitir la expansión del mercado interno. El Estado tiene que responder por la asistencia pública,
Ahora el trabajo es una obligación social y debe ser protegido por la ley. Ahora ya se tenía derechos los trabajadores, también tenían un derecho a la huelga. Se les permitió entonces que el establecimiento de sindicatos. Sindicatos es aquellos que apoyan a ciertos trabajadores para defender sus derechos y los representan ante el Estado. En cuanto a la educación, la República Liberal promovió grandes transformaciones con el fin de ampliar la cobertura escolar y bajar las tasas de analfabetismo. Se declaró la libertad de enseñanzas y de cultos. Recordemos que en la anterior Constitución y durante el tiempo de los conservadores, todo lo tenía la religión católica. Entonces aquí, ahora, se declaró esa libertad de cultos y de enseñanza. También algo importante que se dio fue el ingreso de la mujer a la educación superior. Anteriormente la mujer no podía estar en una universidad. Ahora ya se le da el ingreso a ella y también se crean escuelas mixtas. Se trajeron a personas del exterior para que ellos adelantaran la enseñanza, el preparar a los que eran los futuros profesores o los que estudian en las normales por medio de personas que habían traído de Italia. En el año 1938 comenzó a gobernar otro presidente. Él se llamó Eduardo Santos. Él gobernó en el año de 1938 a 1942, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y fue elegido como único candidato, porque en ese tiempo ningún conservador se presentó para las votaciones de presidencia. Las obras que él realizó durante ese tiempo de gobierno fueron: estableció el descanso remunerado del domingo y feriados. Anteriormente no se pagaba sino los días trabajados. Ahora, el quien trabajara la semana se le pagaba también el día domingo y los días feriados. Hacia 1939 se creó el Instituto de Crédito Territorial. Este instituto era orientado para la construcción de viviendas en áreas rurales. Recuerden que la parte rural es lo del campo. Se creó también el Instituto de Fomento Industrial y Municipal. Y se crearon granjas industriales y el Fondo Nacional de Ganadería. También se firmó durante este periodo con Venezuela un tratado de no agresión, que no hubieran enfrentamientos entre estas dos naciones. Y fuera de eso también durante ese gobierno de él se fundó la Radiodifusora Nacional de Colombia y la Escuela de la Policía General Santander. Después, en el año 1942 a 46, repitió en el poder Alfonso López Pumarejo. Pero ya durante este segundo mandato, ya no logró conseguir ni reunir la fuerza suficiente para sacar adelante las reformas que él se había puesto como meta. Algo importante es que lo único que él hizo fue que se mantuvieron neutrales en cuanto a no mandar a la Colombia, a los soldados colombianos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, recordemos que durante este gobierno, que duró de 1886 a 1930, llamado a la reforma liberal, hubieron varias reformas que se hicieron. Una fue la Constitución de 1833. ¿Por qué se hizo esa reforma?
Fue una para disminuir el poder del presidente. Otra para aumentar el poder del Congreso. Otra fue aumentar la participación política y los derechos ciudadanos. Por lo menos se prohibió la reelección. Acuérdense que Pumarejo estuvo 2 veces gobernando, entonces con esta reforma se prohibió esto, de que se reeligiera. Algo que también se hizo era que cada ciudadano debía saber leer y escribir. Y algo importante también fue que los ministros que no cumplieran sus funciones podían ser acusados por el Congreso y ser destituidos de su cargo. Y también algo sobresaliente fue que se disminuyó la facultad del presidente de la República durante los estados de excepción. Para los liberales era muy importante realizar reformas. ¿Por qué? Porque recuerden que al presidente se le daba todo el poder. Entonces allí se disminuyó ese poder de ellos. Y más bien se lo fortalecieron al Congreso, ya que en el Congreso estaban representados todo en sí del país, tanto el pueblo como el mismo gobierno. Y allí tendrían participación las personas del pueblo. Entonces, eso fue lo que vimos durante esta clase. Vimos las diferentes presidentes, por qué se llamó la República Liberal y las reformas que se hicieron a la Constitución de 1886. Esto era todo lo que íbamos a ver por hoy. En la próxima clase vamos a ver qué sucedió después con la República Liberal.